Como saben, siempre tenemos más alto concepto de nosotros del que deberíamos tener. Y en mi caso es así. Por lo tanto, es mi esposa tal vez la mejor, aunque yo, persona para decir cómo soy. Ahora, ¿qué seres humanos conocieron mejor a Jesús? En su encarnación, ¿cuáles personas pudieron conocerlo mejor? Algunos podrían decir que María, su madre, y sus hermanos, por cuanto vivió con ellos 30 años. Sin embargo, ustedes y yo recordamos que María y los hermanos de Jesús, en un pasaje que quedó registrado en las Escrituras, ellas no entendieron quién era Jesús. Por temor a la persecución que las declaraciones de Jesús estaban trayendo, una vez cuando él estaba predicando se reunieron y la intención de ellos era llevar a Jesús a su casa para evitarle la muerte. En realidad, en ese mismo momento, Jesús dijo una de las más reconocidas palabras y es: ¿quién es mi madre y quién mis hermanos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre? De tal manera que no es María y no son sus hermanos probablemente los que mejor conocieron al Señor Jesucristo. Probablemente tendríamos que afirmar que son los apóstoles capacitados por el Espíritu Santo, elegidos como apóstoles por Jesucristo mismo, aquellos que le conocieron mejor. Ahora, entre los apóstoles hubo 3 que estuvieron en los momentos más difíciles, en los momentos más gloriosos, en los momentos más íntimos, en los momentos más sublimes de Jesús, como fueron la transfiguración o la oración final antes de su muerte en el Monte de los Olivos. A estos apóstoles, los teólogos los han llamado el círculo íntimo de Jesús. Ellos fueron Pedro, Juan y Jacobo. Hoy ustedes y yo hemos leído el inicio de la biografía que el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, escribió acerca de Jesús. Aquí el apóstol, quien se describe a sí mismo como el apóstol a quien Jesús amaba. De los tres apóstoles íntimos, tal vez este fue el que tuvo la relación más estrecha con Jesús. Ustedes recordarán que el apóstol Juan era aquel quien estaba reclinado en el regazo de Jesús durante la última cena. Juan entonces conoció al Señor Jesús en su naturaleza humana de una forma muy íntima, muy cálida. Y es Juan quien inicia la biografía de Jesús afirmando en los versos 1 al 12 ni más ni menos que Jesús es Dios. De hecho, todo el Evangelio de Juan fue escrito para que nosotros sepamos, creamos que Jesús es Dios y que creyendo en eso seamos salvos, tengamos vida eterna. Ahora, en el verso 14 del primer capítulo de Juan, vemos que hay una transición en la descripción y la definición que hace Juan de Jesús. Continúa, por supuesto, afirmando que Jesús es Dios, pero también empieza a revelar que ese, quien es Dios, tomó forma humana, encarnó, tabernaculizó. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan. Lo primero, lo más relevante y lo más extraordinario de Jesús que le llega a la mente al apóstol Juan cuando está describiendo su encarnación, su vida como ser humano, aquello que a Juan le parece más importante de Jesús,
Aquel que dijo, vimos su gloria y gloria como del unigénito, dice además y hace una descripción con adjetivo, lleno de gracia y de verdad. Aquello que de Jesús dejó la huella más profunda en la mente de Juan fue que estaba lleno de gracia y de verdad. En griego la palabra gracia, la palabra lleno significa completo, total. Jesús estaba lleno, estaba completamente lleno de gracia y de verdad. Estaba colmado de gracia y de verdad. Antes de continuar, permítanme aquí hacer algunas preguntas que nos van a ayudar a aplicar esta verdad a nuestras vidas y a nuestras relaciones unos con otros. Para ello, debemos primero repasar un concepto elemental pero trascendente, clave para el entendimiento del pasaje. Desde que Dios creó al ser humano, lo creó para ser imagen de Dios. Y dentro del concepto de imagen de Dios, en Génesis capítulo 1, dice, previamente a la creación del hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están demostrando, están revelando una interrelación personal. Por tanto, cuando crea al ser humano, dice que lo crea a imagen de Dios. ¿Y cómo es que el ser humano va a reflejar la imagen de Dios? En sus relaciones. En la forma como el hombre se relaciona con el hombre y en la forma como el hombre se relaciona con Dios. En esas relaciones, el hombre es imagen de Dios. El apóstol Pablo en Efesios está definiendo la iglesia y está definiendo cuál es el propósito de los escogidos de Dios en relación unos con otros en lo que conocemos como el cuerpo de Cristo. Y él dice que Dios levanta pastores y maestros y dice ¿para qué? Dice para que todos lleguen a ser como Cristo. De tal manera que allí el apóstol Pablo está enseñando la meta final y que nadie puede frustrar que tiene Dios con respecto a los suyos, a aquellos a quienes Él ama, aquellos por quienes Cristo vino a salvar. La meta de Dios es que cada uno de los escogidos de Dios sean hechos conforme a la imagen de Cristo. Dios no fracasa en su propósito. Dios hace que el ser humano a quien ama sea a la imagen de Cristo. Ahora que entendemos cuál es el propósito de Dios que nadie puede frustrar, y ahora que entendemos uno de los dos grandes propósitos de la iglesia, que es que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, ahora estamos preparados para nuestra pregunta de aplicación respecto al pasaje que estamos considerando. Amado hermano y amigo que me escucha, su esposa, sus hijos o su padre y sus hermanos, sus padres y sus hermanos, sus amigos, sus compañeros en el colegio, en la universidad o en el trabajo, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ellos ven cuando lo ven a usted? ¿Qué es aquello que deja huella, que deja esa huella, la huella más profunda en ellos acerca de tu personalidad y de tu forma de tratarles? Lo que queda más impregnado, por lo que ellos quedan más impresionados acerca de su relación contigo, es que ellos pueden ver que estás lleno
de gracia y de verdad? Para que tú y yo podamos responder entendiendo, diciendo la verdad, por supuesto que primero debemos saber qué significa y qué implican las palabras gracia y verdad. Voy a iniciar meditando acerca de lo que significa la palabra verdad. Según el diccionario en griego, dice conformidad con la realidad. Repito, conformidad con la realidad. Ese es el primer significado de la palabra verdad. Una verdad es algo que está en conformidad con la realidad. Al profundizar en el entendimiento de esta palabra con respecto a nuestro texto, vamos a ver cómo usa Juan en otros lugares de este evangelio la palabra verdad. Por ejemplo, Juan en el capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí la verdad es personificada y esa personificación de la verdad es Jesucristo. Sabemos eso porque es Jesucristo el único que realmente nos hace libres. Jesús vino para liberarnos de la esclavitud del pecado. Vino para liberarnos de la falsedad, de aquello que no es realmente el ser humano. En otras palabras, mis hermanos y amigos, Jesucristo vino para hacernos libres de ser falsos hombres, de reflejar falsamente la imagen de Dios, de continuar viviendo en falsedad, en lugar de vivir en la verdad. En Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una vez más, la verdad es una persona. La verdad está personificada en aquel que es verdadero hombre, Jesucristo. Y no solamente es verdadero hombre, es verdadero Dios. Ese yo soy es el nombre de Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede ser el origen de la vida fuera de Dios. Él es el creador primario, fundamental de la existencia de toda criatura. Por lo tanto, Jesús está reconociéndose a sí mismo como la verdad. Todos los demás hombres, todos los demás caminos, todas las otras supuestas verdades son en realidad mentiras, son falsos. Cuando él dice, nadie viene al Padre sino por mí, está diciendo que todos los demás caminos que pretenden relacionarnos con Dios, entender a Dios, son falsos. Solo hay uno que realmente está en conformidad con la realidad. Juan, en el capítulo 18, versículo 37, cuando está a punto de morir y está enfrente de Poncio Pilato, dice lo siguiente. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Una vez más, la verdad es una persona, alguien a quien pertenecen otros. Los que oyen son de él. Resumiendo, después de haber analizado estos tres de los muchos versículos en los que el apóstol Juan usa la palabra verdad, podemos decir que la verdad es aquello que es lo que se supone que debería ser.
La verdad es aquello que cumple perfectamente el diseño y la función para lo cual existe. Jesucristo es verdadero Dios porque Él realmente es Dios. Él cumple todo para ser Dios. Y al mismo tiempo Jesucristo es verdadero hombre. Él cumple todo lo que es y debe ser un verdadero hombre. Completamente Dios, completamente hombre. Él es el hombre verdadero. Aquel que refleja perfectamente la gloria de Dios. El que cumple el diseño por el cual Dios lo creó. Jesús es verdadero hombre. Ahora, a la pregunta de aplicación que hicimos, podríamos entonces hacerla con el entendimiento de lo que significa la palabra verdad. ¿Qué es lo que deja más profunda huella de usted en los demás? Como esposo, como esposa, ¿usted es el esposo que debería ser, la esposa que usted debería ser? Como padres y como hijos, ¿es usted el padre que debería ser? ¿Cumple usted el diseño de Dios para la figura del padre o del hijo? En su relación con sus amigos, en la relación en su trabajo, en las relaciones en la iglesia, ¿es usted verdaderamente el que debería ser? Usando la definición en uno de los pasajes que leímos, si usted escucha y atiende la voz de Jesucristo, obedeciéndola perfectamente, entonces usted es imagen de Dios. Usted es un verdadero hombre. Repito, si usted atiende la voz de Jesucristo, obedeciéndola perfectamente, entonces usted es imagen de Dios. Usted real y verdaderamente refleja quién es Dios. Por lo tanto, usted es un hombre verdadero, un verdadero hombre. Por el contrario, si usted falla en reflejar a Cristo como esposo, como padre, como hijo, como empleado o jefe, entonces usted no es la imagen verdadera de Dios. Usted es una falsa imagen de Dios y por tanto usted es un falso hombre. Esto nos debe llevar a una espantosa realidad. Ustedes y yo somos falsos hombres. Por eso nos debe maravillar y jamás debemos dejar de asombrarnos de que el atributo de Jesucristo que acompaña a este atributo de que Él es la verdad, es que Jesús no solamente es la verdad, no solamente es el completo y el verdadero hombre y el verdadero y completo Dios, lo cual haría que nosotros estuviésemos en condenación al no ser verdaderos hombres. Él, como Dios verdadero, debe juzgar y castigar, no puede tener por inocente el culpable, y Él, como perfecto hombre, muestra el estándar de lo que el hombre debía ser y no es. Por tanto, si solo habláramos de Jesús en términos de que Él es la verdad, no tendríamos esperanza. Lo que es asombroso, lo que es maravilloso y lo que debe usted colmarlo de exaltación, alegría y agradecimiento, adoración, es que Jesús también es lleno de gracia. Él es completamente gracioso. Por favor, no pase por alto en nuestro pasaje de hoy
que la palabra gracia es la palabra que más se repite. En estos 5 versículos, la palabra gracia se repite 4 veces. No es fortuito, mis hermanos, lo que el apóstol Juan, quien más conoció a Jesús y quien probablemente más íntima relación tuvo con él, nos quiere decir acerca de Jesús. Lo que realmente es extraordinario no es tanto que Jesús es Dios verdadero, tampoco que Él es hombre verdadero. Lo extraordinario es que Jesús, siendo Dios, sea lleno de gracia, completamente gracioso, colmado de gracia. La palabra gracia está de moda en las iglesias reformadas, tal vez ustedes han podido darse cuenta. Casi todas las iglesias que se están formando, que se están iniciando, de alguna manera quieren llevar en su nombre la palabra gracia. Y mis hermanos, eso no es por moda, es porque sin duda la gracia es el atributo sorprendente, el atributo refrescante de Dios. Es que su gracia es la base de nuestra relación con Dios. Es su gracia la que nos acerca a Dios. Mis hermanos, sin gracia, sin la gracia de Jesucristo, es imposible que ustedes y yo podamos tener una relación con Dios. Sin gracia es imposible siquiera conocer a Dios. Ninguno de los seres humanos puede conocer a Dios, a no ser que la gracia sea derramada a esa persona por medio del Espíritu Santo. Y por supuesto, sin gracia es imposible disfrutar de Él. Sin gracia, Jesucristo es juez. La gracia hace que Jesucristo sea Salvador. Por lo tanto, la gracia es la base de la aproximación, el conocimiento y el deleite de Dios. La gracia es la base de la aproximación a Dios. La gracia es la base del conocimiento de Dios. Y la gracia es el fundamento del deleite en Dios. Podemos definir gracia como procurar intensamente el bien de alguien gratuitamente. Repito la definición. Podemos decir que gracia es procurar intensamente el bien de alguien gratuitamente. Es decir, aceptando a esa persona como es, sin colocar ni el más mínimo requisito, sin esperar la más mínima migaja de intercambio. Es decir, que ni esperamos una respuesta retributiva, no esperamos que la otra persona haga también algo para nosotros o en favor nuestro, ni siquiera la más mínima, y tampoco le ponemos ninguna condición, ni siquiera la más mínima. Simplemente buscamos con todo nuestro ser el bien para esa persona gratuitamente. Ahora, en nuestro pasaje específico de hoy, Juan nos deja claro qué quiere que entendamos por la palabra gracia. Esa palabra que repitió 4 veces. ¿Cómo es que el apóstol Juan nos ayuda aquí a entender lo que quiere decir cuando habla de gracia y de verdad? Eso lo podemos leer en el verso 17. El verso 17 dice así: pues la ley
fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. La versión Reina Valera dice pero, es decir, dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por Jesucristo. Ese espero es una conjunción adversativa. ¿Qué quiere decir esto? Es una conjunción que señala un contraste entre dos ideas opuestas en contraste. Es un paralelo, la forma hebrea de hablar, un paralelismo de contradicción. Esa partícula no está en el griego, pero en la construcción del griego se ve que existe este contraste, este paralelo de contraste entre las dos ideas. La ley dada por Moisés y la gracia que es dada y reconocida por medio de Cristo. Hay un contraste entre la ley mosaica y la gracia en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué hay un contraste? ¿Y cuál es este contraste? Bueno, porque por un lado, la ley deja ver todo lo que es falso. La ley en sí misma es como el medio de contraste que usan los médicos para que podamos observar una enfermedad. Pablo lo explicó de la siguiente manera: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el objetivo de la ley, como también el apóstol Pablo dice en otro lado, es que toda boca se cierre y que todos entendamos que estamos en condenación. Lo que hace la ley definitivamente es demostrar que todo ser humano es un falso hombre desde que Adán cae y con él toda la humanidad. Ya los hombres no pueden ser la imagen de Dios. Son falsos en aquello para lo cual fueron creados. Son incapaces, no lo pueden hacer. Cuando el hombre está reflejando, eso que está reflejando no es Dios, porque Dios es verdadero. El hombre mentiroso. Ahora, ¿cuál es entonces el contraste? El contraste es que en Jesucristo y a causa de Jesucristo, de la obra de Jesucristo, el hombre puede llegar a ser verdaderamente hombre. Lo que la ley no puede lograr es que el hombre pueda ser verdadero hombre, pero la gracia capacita y determina que el hombre pueda ser verdadero hombre, que el hombre pueda ser nuevamente la imagen verdadera de Dios. Mis amados hermanos, cuando la Biblia dice que usted ha recibido la gracia de Cristo por medio del Espíritu Santo, cuando usted ha sido bautizado, usted ha sido marcado como recipiente de la gracia de Dios, de la gracia en Jesucristo. Eso significa que usted es declarado sin pecado. En otras palabras, usted ha sido declarado como un hombre verdadero, que refleja verdaderamente la imagen de Dios. Entonces usted preguntará, ¿qué pasa pues cuando peco? Bueno, cuando usted peca, usted se arrepiente, usted pide perdón, usted está lleno de vergüenza y de dolor. ¿Por qué? Porque usted sabe que en ese momento, cuando usted pecó, usted no reflejó fielmente la gloria de Dios. Usted no reflejó a Dios con fidelidad.
Usted dejó en ese momento de ser la imagen fiel de Dios. Usted dejó de ser verdadero hombre. Pero como usted tiene la gracia, usted ha sido revestido de la vida perfecta de Cristo, el hecho de que usted peque no niega que usted, al estar en Cristo, es y sigue siendo un verdadero hombre. Porque Jesucristo jamás puede dejar de ser verdadero hombre y usted está unido a él. Por eso es que el apóstol Juan dice que verdaderamente Jesucristo está lleno de gracia. Jesucristo verdaderamente está lleno de gracia. Es asombroso que Dios sea gracioso. El versículo 18 hace énfasis precisamente en que a Dios, a quien nadie ha visto, quien nadie pudo haber entendido y creído que era gracioso, Jesucristo, el unigénito, el que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Es Jesucristo quien nos ha mostrado que Dios es lleno de gracia. Mis amados hermanos, ¿qué es? Y vuelvo a aplicar, a hacer las preguntas aplicativas. ¿Qué es lo que percibe su cónyuge? ¿Qué es lo que perciben sus hijos cuando usted llega a casa? ¿Qué es lo que ellos sienten? ¿Cuál es la fragancia que usted destila al llegar a su casa? ¿Es la fragancia de la gracia o es la fragancia de la ley? La fragancia de la ley es muerte. La fragancia de la gracia es deliciosa. Mis muy amados hermanos de la iglesia Betel, ¿qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que perciben? ¿Cuál es el olor fragante que destila la iglesia Betel cuando las personas llegan por primera vez? ¿Es el olor fragante de la gracia y la verdad? ¿O es el olor de la ley, el legalismo, las condiciones, la lupa para ver en qué están fallando y en qué están faltando? Los fariseos y los escribas eran los hombres externamente más obedientes a la ley de Dios y sin lugar a dudas Cristo mismo reconoció que de todos los ciudadanos de Israel, los fariseos y los escribas eran los que más conocían la Biblia. Tanto que le dice a la gente, mire, hagan lo que ellos dicen porque ellos se sientan, es decir, ellos se conocen la ley perfectamente. Ahora, ¿por qué los fariseos odiaron a Jesús? ¿Por qué la relación entre Jesús y los fariseos fue una relación de oposición y de conflicto? Los fariseos se relacionaban unos con otros midiéndose por el estándar del conocimiento y del comportamiento. Para poder ser fariseo y entrar en relación con fariseos, habían condiciones, altísimas condiciones de cumplir. No había amor, no había unidad, a no ser que usted viviera de esta forma y supiera esto. Si usted no sabe esto y usted no vive de esta manera, usted no es aceptado por nosotros. Usted va a ser despreciado por nosotros. Usted va a ser ignorado por nosotros. Usted va a ser rechazado por nosotros, porque usted no hace lo que yo hago y usted no conoce lo que yo conozco. La base misma de la relación era lo que ellos eran y hacían.
Por supuesto, ellos odiaron a Jesús porque Jesús les dice que ellos no son nada, que si ellos no son perfectos, no tienen ninguna cosa de qué jactarse, que su conocimiento y su vida, si no es completo, si no es total, no sirve, que su estándar de creencias y comportamientos era una ruina. Jesús enseñó que nadie puede cumplir el estándar de perfección. Solo había una solución: humillarse y tener por basura todo lo que ellos conocían y todo lo que ellos hacían, tenerlo por basura y ser humildes y recibir gratuitamente lo que Cristo, el único estándar correcto y verdadero, ofrece. Era un regalo, no tenían que hacer nada, no tenían que hacer un examen de conocimiento de nada, era gratis. Y ellos habían luchado tanto por saber lo que sabían y por hacer lo que hacían, que ellos rechazaron al Señor. No puede ser gratis, tiene que costarme. No soportaron porque eran orgullosos. Orgullosos de lo que hacían y orgullosos de lo que sabían. Y tú, mi amado hermano, puedes aceptar y buscar el bien de aquellos que no cumplen los estándares, que no creen lo que tú crees, que no hacen lo que tú haces. Puedes tú ser como Jesús y amarles y mostrarles la gracia y la verdad de Dios. La gracia y la verdad de Jesucristo cautivó no solo a los apóstoles, pescadores, hombres humildes, también a las prostitutas, los publicanos, los leprosos, los marginados, los despreciados. Todos ellos vivían cautivados y fascinados con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, le mostró la más extraordinaria revelación de Dios, que Él es lleno de gracia, que Él es capaz de amar gratuitamente y revestir gratuitamente de su perfección a aquel a quien Él quiera amar. Mi amado hermano, yo oro para que usted y yo podamos ser verdaderos hombres, verdaderamente hechos a imagen de Dios. Que realmente nosotros mostremos lo que Dios quiere que mostremos al mundo. Y es que Él es lleno de gracia y de verdad. Oremos. Señor nuestro Dios, cuán extraordinario eres tú, que eres lleno de gracia y de verdad. Y nosotros, cuán lejos, cuán incapaces somos de vivir en gracia y de verdad. Nos entristece, Señor, el que no podamos mostrar tu gracia y tu verdad, Señor. Y que no podamos vivir en tu gracia y en tu verdad. Pero, Señor, hay algo que tú has dicho y que también forma parte de esa verdad de la que tú eres y hablas. Y es que tú has derramado sobre nosotros tu gracia y tu verdad. De tal manera que cada vez podemos ser más capaces de mostrar la gracia y la verdad a los que nos rodean. Yo quiero suplicarte que cuando nosotros como esposos lleguemos a casa, nuestra esposa y nuestros hijos se alegren de que la gracia y la verdad llegó al hogar. Que cuando lleguemos a nuestro trabajo, nuestros compañeros, nuestros subalternos, nuestros empleados o nuestros jefes, se alegren de saber que la gracia y la verdad llegó al trabajo. Y yo imploro, Señor, que las personas que visiten nuestras iglesias puedan oler, sentir y deleitarse en la gracia y la verdad que reciben inmediatamente entran a nuestras iglesias. Suplicamos, Señor, que tú nos hagas fieles reflejos de quién eres tú, que eres lleno de gracia y de verdad. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén.